nuestra siguiente invitada, que es la ministra de Ciencia y Tecnología. Eh, Vamos a ver, voy a ver. eh, Habíamos anunciado, habíamos decidido hacer un debate sobre las medidas del gobierno en materia de seguridad, de ciberseguridad con la red 5G y conversar sobre el proyecto de ley de seguridad en Costa Rica. Como yo siempre les cuento a ustedes que también es todo el tiempo, yo trato de invitar por lo menos a dos voces sobre los problemas o sobre las situaciones que planteamos o sobre los proyectos de los que hablamos. Entonces, cuando en este caso estamos celebrando el mes de la ciberseguridad, pues doña Paula Bogantes es la persona que nos tiene que acompañar. ¿Y quién más? Yo hubiera querido que estuviera aquí, pues la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa, la diputada Giovanna Obando. Ambas nos habían confirmado participar desde la semana pasada. Sin embargo, el encargado de prensa de la diputada Obando nos indicó que no podría participar. Y entonces, pues tengo a doña Paula porque el tema lo amerita, pero no es que yo no quiera poner a alguien que ha sido crítica del trabajo de ciberseguridad en el programa. Yo quisiera tenerlo y quisiera respuestas también de doña Paula a ello. Pero si las personas, pues en este caso, se comprometen y después no nos asumen esto, entonces no es porque no queramos tenerla. Bueno, amén. Doña Paula, muy buenos días. Vamos a hablar de ciberseguridad y vamos a hablar de 5G también. Comencemos con el tema de seguridad. ¿Hay datos a esta altura que nos ubiquen en Costa Rica con los ciberataques? ¿Cómo hemos logrado avanzar en seguridad tras lo que nos pasó en el 2022? Muchas gracias, doña Amelia, y buenos días a todos los que nos escuchan. Yo voy a hacer más un comentario antes de responderle a su pregunta. La verdad que cuando recibí la invitación por parte de ustedes para hablar de este tema y en donde se invitaba a la diputada Obando, pues me alegró mucho por varias razones. Usted lo dijo bien, tenemos diferencia de criterios en cómo debería de manejarse, atenderse ciberseguridad en el país. Ella ha sido férrea crítica de los avances que ha logrado el MISIT en temas de ciberseguridad, que ya se los voy a comentar, e inclusive en algún momento me retó a tener una conversación en donde la ciudadanía nos pudiera escuchar para poder exponer nuestros puntos de vista. Es una lástima que ella no haya, que haya cancelado a último minuto. Es una práctica de la diputada que nosotros hemos podido identificar y bueno, pues aquí estoy y yo le voy a contar a usted las buenas noticias y a todos los radioescuchas. ¿Cómo estamos con ciberseguridad? Mire, doña Amelia, hace una semana salió una encuesta, si se quiere, que hace una de las organizaciones líderes en ciberseguridad que se llama la ITU, en donde ellos revisan, hacen el análisis del estatus de ciberseguridad de 190 países. Se llama el Índice Global de Ciberseguridad a 190 países y nosotros recibimos una mejor nota en todos los índices que ellos evalúan, que tiene que ver con gobernanza, con el marco legal, con la gestión de riesgo, con capacitaciones o cultura y con cooperación internacional. Subimos al nivel 3, el máximo nivel es el 4 y nos ubicamos en séptimo puesto en Latinoamérica. Yo le puedo decir con toda la certeza que si este organismo volviera a hacer la evaluación al día de hoy de Costa Rica, nosotros ya inclusive subiríamos más puestos. ¿Por qué? Porque cuando ellos nos piden a nosotros la información del estatus de Costa Rica en ciberseguridad, lo hacen a principio de año. Y a principio de año nosotros estábamos apenas iniciando con la implementación de diferentes herramientas o medidas de ciberseguridad en un número importante de instituciones del Estado. Al día de hoy, le puedo comentar, por ejemplo, que ya nosotros tenemos 21 instituciones que incluyen ministerios y servicios esenciales. Por servicios esenciales, entiéndase el AIA, telecomunicaciones ICE, por ejemplo, bueno, el agua, todo esto. Perdón si escuchan a mi perro.
nosotros tenemos ya 21 instituciones con una protección que se llama MDR y tenemos más de 40 instituciones con una protección que se llama DNS. ¿Qué nos permite esto? Le permite al CECIR, que está en el MISID, poder monitorear cuál es la situación de un número importante de instituciones para nosotros poder prevenir cualquier amenaza de ciberseguridad. Y aquí también quiero aclarar una cosa, doña Amelia. En el año 2019 y 2020 hablábamos de millones de ataques o intentos de ataques al país. A partir del año 2021 hablamos de miles de millones de ataques. Esto significa que no es que los ciberataques o las amenazas de un ciberataque, de un hackeo, hayan bajado en intensidad. Todo lo contrario. Cada vez los ciberataques son más frecuentes, cada vez son más sofisticados, por tanto es primordial que el país invierta en protecciones de ciberseguridad. Y bueno, como le dije, el reporte de la ITU viene a darnos ese espaldarazo de todo el trabajo que ha venido ejecutando el MISIT en los últimos 2 años. El proyecto de ley de ciberseguridad en Costa Rica, que ya fue dictaminado en la Asamblea, plantea, entre otras cosas, la Agencia Nacional de Ciberseguridad a cargo del MISID. Sin embargo, algunos expertos consideran que esa agencia debería estar a cargo del Ministerio de Seguridad porque señalan que el MISID no tiene competencias jurídicas ni financieras o de personal para tratar temas de seguridad nacional. ¿Qué le parece a usted la crítica que se hace al tema? Vea, yo no estoy de acuerdo con ese análisis, no estoy de acuerdo en que ciberseguridad pase al Ministerio de Seguridad y tampoco el ministro Zamora está de acuerdo en que ciberseguridad pase al Ministerio de Seguridad. Y un tema muy importante del por qué no debería ser así es porque el MISI tiene la rectoría en temas de tecnología. Y si bien esto es un tema que atiende la seguridad nacional, se basa mucho o recae mucho en tecnología, en los avances en tecnología. Aquí podemos hablar que una de las mayores preocupaciones de ciberseguridad tiene que ver con inteligencia artificial y con computación cuántica. Entonces, estos temas, por ejemplo, la rectoría y el análisis y demás, lo lidera el MISID. Pero eso no significa el hecho que el ministro Zamora y yo estemos de acuerdo en que ciberseguridad quede en el MISID, no significa que no estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad. Recordemos también que parte de la donación de fondos que nos hace el gobierno de los Estados Unidos incluía un monto por 9.8 millones de dólares destinados a fortalecer las capacidades del Ministerio de Seguridad en ciberseguridad. Entonces, nosotros estos dineros los vamos a invertir para crearle un SOC de seguridad del ministerio y para capacitar a un número importante de funcionarios del ministerio para que sean ciberpolicías, que ellos atiendan el cibercrimen, que es tan común y tan peligroso en tiempos actuales. Ahora, también recordar otro tema, doña Amelia, cuando el ciberataque sucede en Costa Rica, el MISID tenía a 3 funcionarios dedicados a atender temas de ciberseguridad y por ser 3 funcionarios, tenían la capacidad únicamente de atender los temas de 8 a 5 de la tarde. Nosotros actualmente cerraremos el año con 21 funcionarios. Ya hemos contratado alrededor de 16 funcionarios y estamos terminando el proceso de contratación. Entonces, tampoco es cierto decir que el MISID no tiene la capacidad humana ni tecnológica al día de hoy para poder atender ciberseguridad. El año pasado Estados Unidos anunció una donación de 25 millones a Costa Rica. No es que sean un montón de millones de dólares, pero es plata. Ayuda. Para contribuir en materia de ciberseguridad. ¿Qué ha pasado con eso, doña Paula? Sí, nosotros estamos, como le decía, ya en el proceso de implementación de estos fondos, 25 millones a través del Departamento de Estado. Estos son los que nos han ayudado a adquirir estas herramientas que yo le decía y darle protección a más de 40 instituciones, a poder nosotros monitorear a través del CECIR y del SOC algún tipo de anomalía o de riesgo, vulnerabilidad de ciberseguridad.
Nosotros, antes de empezar con esta implementación, hubo que hacer un trabajo muy delicado, si se quiere, en poder entender cuál era el estatus de nuestros ministerios. Porque en ese momento el MISID ni ninguna otra institución tenía, por decir, un inventario de cuáles eran los sistemas de protección que tenían que habían implementado los ministerios o servicios esenciales. Entonces, nos dimos a la tarea de hacer eso para entender el estatus real y con ello poder implementarle las protecciones. Este dinero ya lo estamos ejecutando, pero doña Amelia, más allá que la plata, claramente bienvenida, es una inversión histórica en temas de ciberseguridad. El mayor aporte que nos ha dado los Estados Unidos y otros países, si quiere ya me refiero a los otros países, pero Estados Unidos principalmente, ha sido la capacidad, el expertise técnico que tiene este país en temas de ciberseguridad. Mire, doña Amelia, yo he estado en reuniones en donde nos reunimos el equipo MISID con expertos que representan a agencias líderes en ciberseguridad que son estadounidenses, expertos que conocen más que muchos, la mayoría de expertos en el mundo, temas referentes a esta industria. Entonces, esa transferencia de conocimiento, ese acompañamiento, esa colaboración que funcionarios del MISID han podido recibir por parte de estos expertos, tal vez sea uno de los mayores valores de esta colaboración que hemos recibido con los Estados Unidos. Pero también tenemos a España, con España hemos colaborado enormemente, con Estonia, con Corea del Sur, con la OEA. Todos estos países y organismos internacionales ayer tuvimos pues un evento muy bonito en donde hicimos el lanzamiento del mes de octubre de ciberseguridad y nos enfocamos específicamente en cooperaciones internacionales y la OEA nos indicaba cómo Costa Rica se está convirtiendo en un referente en Latinoamérica por temas, por el buen trabajo que hemos hecho en ciberseguridad. Entonces, de nuevo, doña Amelia, yo me remito a los hechos, a los datos. Y puedo decir con certeza que realmente el trabajo que ha hecho el equipo de ciberseguridad de MISID es increíble, es magnífico. Bueno, Paz, ¿qué le parece? Porque el tiempo aquí siempre nos come y nos preocupa. Si hablamos de 5G, que ese es un tema pendiente, ¿cómo va el proceso para el despliegue de tecnología 5G? ¿Cuánto cree que avanzará de aquí a finales de año? ¿Y cuándo cree que se podrían generar las primeras subastas? Sí, muy buena pregunta. El cartel fue ya publicado para la segunda ronda de observaciones, es decir, a la consulta pública, segunda ronda de consulta pública. Esto ya se hizo semanas atrás y en este momento SUTEL está pues analizando o comentarios o observaciones que hayan recibido a través de terceros. La Contraloría se involucrará de ser necesario. SUTEL tomará en cuenta las observaciones, le hará algún ajuste al cartel de ser necesario y nosotros esperamos, esto es algo que venimos trabajando muy de la mano con la SUTEL, que el cartel finalmente quede publicado para finales de noviembre, durante el mes de noviembre, voy a decir. ¿Qué sigue? La subasta. Entonces, empezamos en ese proceso, en esa acción en donde operadores privados pueden participar para adquirir o para que se les concesione el uso de una subasta. Y entramos en una maratón Sutel MISID para poder, para mediados del próximo año, estar adjudicando, firmando los contratos con los operadores. En la segunda mitad del año, entonces, ya los operadores podrán hacer el despliegue de 5G en el país. ¿Qué es lo que hace falta para que todo eso pueda entrar en un ritmo apropiado, con una gestión apropiada, con resultados prontos? Porque mucha gente se pregunta si la ciberseguridad solo es responsabilidad del Estado o es compartida por quienes. Vea, doña Amelia, ciberseguridad es responsabilidad de todos los seres humanos, lo voy a decir así. Ciertamente, nosotros estamos asegurándonos
que 5G cumpla con los estándares máximos de seguridad en redes. Y por ello, el decreto que firmamos el año pasado. ¿Por qué? Porque, como lo he dicho antes, 5G es la autopista por donde se mueven los datos. Y aquí es muy importante la ciberseguridad. Pero recordemos, doña Amelia, que al día de hoy el caso número uno o la incidencia número uno de ciberseguridad, de hackeos, de intromisiones, sigue siendo el phishing. Y el phishing es cuando una persona recibe un correo que tiene un link malicioso que los hace llegar entonces a que que se logre esa vulnerabilidad en ciberseguridad. Y el responsable del phishing es el humano. Entonces, es muy importante que todos entendamos, que todos nos eduquemos, que tengamos una cultura de ciberseguridad. Los fraudes que siguen ocurriendo, sobre todo a personas mayores, siguen latentes y siguen en aumento. Entonces, de nuevo, nosotros este año, más allá de haber publicado un calendario con diferentes actividades, precisamente en donde se le informa a la ciudadanía estos temas que usted y yo conversamos, también sacamos una serie de videos que le hemos compartido a todos los medios para que los publiquen de nuevo, para que las personas se eduquen en los peligros o las prevenciones que deben de tomar en cuenta cuando hablamos de ciberseguridad. ¿Qué le preocupa más de todas estas cosas, verdad? A mí me preocupa, porque aquí la gente nos está preguntando, me preocupa no haber tenido, pues, cuáles las críticas por parte de quienes critican a lo que se está haciendo, pero de las críticas que usted conoce muy bien, ¿cuál le preocupa más y que sería importante contestar? Vea, a mí me preocupa mucho, doña Amelia, y tal vez es de la preocupación número uno, ese, esa idea que tienen varios diputados, incluyo a la diputada Obando, incluyo a la diputada Vanessa Castro, e incluyo también al diputado José Joaquín, no, perdón, José Pablo Cibaja. Ellos están impulsando la idea de sacar ciberseguridad del MISID y proponen entonces llevárselo a la SUTEL. La SUTEL es, recordemos, doña Amelia, la agencia encargada de la supervisión de telecomunicaciones. Ciberseguridad va más allá de telecomunicaciones. Yo lo he dicho y lo acabo de decir, 5G es la autopista por donde corre el dato, pero no podemos pretender, esto es como decir, voy a usar un ejemplo muy simple, es como decir que como la policía de tránsito le da algún tipo o atiende a las universidades, entonces ahora las universidades van a supervisar todo lo referente a la policía de tránsito de todo el país. Cuando la policía también ve barrios, ve hospitales. O sea, estoy usando un ejemplo un poco absurdo, pero es que esa es la lógica absurda que le veo yo a ese comentario. ¿Y en qué se basan ellos? En decir que es que el MISID lo ha politizado, que ha politizado el tema de 5G. Y yo pregunto a estos señores, a estas dos señoras diputadas y a este señor, ¿quiénes han politizado más este tema? ¿Ellos o nosotros? Y vuelvo al comentario de me baso en los hechos, en los avances que nos ratifican a hoy organismos internacionales como la ITU. Nosotros hemos propuesto inclusive, doña Amelia, que si es un tema que les molesta, que hablemos de que la Agencia de Ciberseguridad tenga desconcentración mínima o inclusive una desconcentración máxima técnica. Y aquí hago la aclaración, ¿por qué hablo de desconcentración máxima técnica? Porque no tiene ningún sentido, doña Amelia, tener que buscarle presupuesto a la agencia para que contrate personal para temas administrativos, recurso humano, proveeduría, etcétera. Ya eso lo tiene el MISID. Entonces, si ellos quieren una desconcentración de lo referente a la parte técnica, el MISID no tiene ningún problema. Pero pretender quitarle ciberseguridad al MISID y vean, el diputado Cibaja sugirió inclusive llevárselo a la Asamblea Legislativa porque el MISID era muy político. Yo no conozco ningún organismo más político que la Asamblea Legislativa. Entonces, me preocupa que un tema tan serio como ciberseguridad se discuta en la Asamblea Legislativa en donde se anteponen emociones
o se anteponen criterios no técnicos para atender algo como ciberseguridad que ve al final la seguridad nacional del país. Bien, ¿cuál es el paso más importante que se va a llevar a cabo para celebrar este mes de la ciberseguridad? Muchos, doña Amelia. Ayer, por ejemplo, como le comentaba, tuvimos este evento en donde pudimos inclusive hacer el anuncio hacerle el anuncio a la ciudadanía sobre cooperaciones nuevas que estaremos ejecutando en el 2025, una cooperación importante por parte de la Unión Europea, en donde nos va a permitir abrir un laboratorio forense de ciberseguridad, en donde este laboratorio también va a tener capacidades de análisis de inteligencia, de ciberseguridad. Estos servicios, doña Amelia, no los tiene el país y son muy pocos los países en Latinoamérica, por ejemplo, que tienen esta capacidad de servicio. Nosotros estamos muy contentos porque no solamente pues, vamos a poder ofrecerle el servicio a Costa Rica, pero también lo podemos ofrecer a países amigos latinoamericanos. También estamos dándole énfasis a poder tener que más mujeres participen en ciberseguridad. Entonces, también tenemos una cooperación con la OEA en donde estamos hablando de mujeres en ciberseguridad. El proyecto se llama Cyber Talents. Y bueno, así vamos a estar los comunicados de tips, por ejemplo, a la ciudadanía de temas en donde deben de poner atención cuando reciben un correo de alguien que no es amistad de ellos, etcétera, etcétera. Entonces, muchas noticias muy interesantes este mes de ciberseguridad. El otro día una señora muy humilde me para y me dice, doña Amelia, de la gente que oye el programa, dice, yo a veces he querido hablar con usted para contarle que a mí me ha costado mucho. He trabajado toda mi vida para sacar adelante como madre sola a mis hijas. Y tengo una hija mía que ya casi va a salir de quinto año, que quiere estudiar ciberseguridad. Ahora me acabo de acordar que ella quiere estudiar ciberseguridad. Y yo le digo, explíqueme qué es eso. Ella me explica, yo no entiendo nada, me dice, pero yo la veo tan emocionada, tan apasionada. Dice, ella quiere estudiar ciberseguridad. Y entonces ahora que me acordé mientras usted me hablaba del tema, de a dónde se le puede dirigir a niños y niñas o muchachos jóvenes de colegios públicos, por ejemplo, que quieren estudiar ciberseguridad, cuáles son los pasos que tienen que dar desde quinto año o después de quinto año. Vea, nosotros hemos colaborado mucho con el INA para que el INA pueda poner dentro de su oferta curricular cursos de ciberseguridad. Yo le recomendaría a estas personas que están buscando o que están interesados en esta industria, y enhorabuena que están interesados en la industria porque es una que tiene mucho potencial, que se metan al INA y que busquen estos cursos. Inclusive en el MISID pueden encontrar la referencia a los cursos que da el INA. Pero también, doña Amelia, a mí me agrada mucho decir que cuando hablamos de la academia en el país reaccionó de forma rápida a la demanda de la industria en el país. Entonces, ya tenemos universidades públicas y privadas que ofrecen cursos de ciberseguridad, como también llegar al nivel de maestría. En ciberseguridad es muy interesante porque muchas de estas empresas se fijan o le prestan mucha atención a las certificaciones que tenga la persona. Y las certificaciones en muchos casos son cursos relativamente cortos. Entonces, el que una persona se certifique o adquiera un número importante de certificaciones, no estamos hablando de 10, no son números muy altos, le permite o le abre las puertas de forma muy rápida para poder lograr conseguir un trabajo con multinacionales. La otra ventaja que tiene Costa Rica es que en el país tenemos empresas referentes en ciberseguridad que tienen operaciones muy importantes en el país. SOX, que atienden a más de 130 países en temas de protección o servicios de ciberseguridad. Entonces, es una industria que requiere del talento y, como dije, que con certificaciones la persona puede entonces integrarse o emplearse en esta industria. Muchas gracias, doña Paula, por aceptar la invitación, por haber hablado de ciberseguridad, de lo que se está haciendo en este mes de la ciberseguridad. Tendremos, ojalá, oportunidad de poder seguir invitando a debatir el tema con usted
para que la gente pueda aclarar sus dudas y usted pueda también explicar y profundizar en cualquier inquietud que tengan las personas. Cuando yo la invité a usted, también le dije que pretendía hacer este debate, pero lo vamos a dejar ahí para ver si lo logramos. Muy amable, que tenga un lindo día. Gracias, doña Amelia. Buenos días.